queremos seguir hablando de la necesidad de afirmar el corazón en Dios, en la fe, en Cristo. Diga conmigo, afirmando el corazón. Nosotros todos tenemos una medida de fe, y si estamos aquí hoy sentados, por alguna razón, es porque creemos en Dios. Creemos que Dios es bueno. Confiamos en su bondad. ¿Alguien confía en la bondad de Dios? En el poder de Dios. Eso es parte de la definición también de un aspecto de la fe, que es confiar en el carácter bondadoso de Dios. Dios es bueno y poderoso, y confiamos y dependemos de esa bondad de Dios, de ese Dios Padre que es poderoso. También nuestra fe, que está basada en la persona y realidad y carácter de Dios y de lo que ha hecho en su Hijo, tiene un fundamento firme que es Cristo mismo. Nuestra fe tiene una sustancia que es la verdad que está en Cristo. Todo lo que no es Cristo no es fe ni pertenece a la fe. Pero si es Cristo, entonces es fe. Si Dios dijo que lo hizo en Cristo, entonces hecho está. ¿Alguien cree que está hecho? Jesús dijo, consumado es, en la cruz, dando a entender que todo lo que había que hacerse para que el hombre fuera salvo, liberado del pecado, de la muerte, de la destrucción y de un infierno eterno, y recuperado para el propósito, Cristo lo hizo ya. Mi reto, nuestro reto como seres humanos, como hijos de Dios, es creer que lo que Dios dijo que hizo en Cristo, realmente lo hizo. Y que lo que Dios dice que sucede en el corazón de lo que hemos creído, realmente sucede independientemente de lo que sintamos. Porque nuestros sentimientos no validan la verdad de Dios. Dios es real. ¿Tú lo sientas o no lo sientas? Amén. Dios es real. Amén. Entonces, creer esto y creer en todo lo que Él ha hecho para salvarnos, en su amor, en su gracia, nos va a poner en una posición adecuada delante de Dios para que cuando salgamos de esta tierra, estar listo para enfrentar la eternidad. No quisiéramos irnos de esta tierra sin estar listo para enfrentar la eternidad. O más para enfrentar, sino para vivir por la eternidad. Como quiera viviremos por la eternidad. Usted sabe eso, ¿verdad que sí? Porque nuestra alma es inmortal, nuestro espíritu es inmortal. Nuestro cuerpo se desvanece, vuelve al polvo porque del polvo fue tomado, pero nuestra alma y nuestro espíritu tienen una sustancia que viene de Dios y que es inmortal, que significa no deja de ser. Amén. No desaparecerá totalmente nunca, sino que en alguna esfera, en otra dimensión, cuando ya no estemos en el cuerpo, el hombre seguirá existiendo. ¿Y qué quiere Dios? Que estemos en Él. Que nuestra existencia presente esté en Él para que nuestra existencia futura permanezca en Él. Porque separado de Dios, Jesús dijo, nada podemos hacer. Y dice que tenemos que estar afianzados en Cristo para que cuando el día del juicio llegue, nosotros tengamos confianza y no seamos avergonzados, ni seamos hallados desnudos, sino vestidos por la justicia de Dios. Porque será muy lamentable enfrentarnos al juez eterno desnudos y no vestidos. ¿Qué significa desnudo? Sin la cobertura de la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces el hombre tendrá que enfrentar a Dios face to face en su condición de pecador y Dios en su condición de creador y santo. Pero cuando el hombre y la mujer está en Cristo, va a presentarse delante de Dios ya no en su condición de pecador, sino de un hijo renacido y justificado. Yo creo que tengo hijos renacidos y justificados aquí. Ponga una carita como que usted ya está renacido y justificado. No de miedo ni de susto, porque podemos presentarnos al Señor confiados en lo que Dios ha dicho que ha hecho en Cristo. Y Él nos ha salvado. Amén. Ahora debemos de creer y mantenernos firmes en esta fe. Estamos hablando de la necesidad de afirmar el corazón. Comenzamos
La semana anterior tenemos varias sesiones hablando de esto. Yo quiero que usted me acompañe por un momento en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2, y luego vamos a ver el verso 58. Diga conmigo, afirmando el corazón. Amén. Y para fines, ¿verdad?, de lo que escuchan las series de los mensajes, esta es la prédica número 2 de este mismo tema. Amén. Vamos a ver qué dice 1 de Corintios 15, su verso 1 y 2. Gracias. ¿Está ahí? Dice la escritura, 1 de Corintios 15, verso 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creéis en vano. Otra vez, verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Diga, no puedo creer en vano. Pues en dominicano no puedo creer de balde, ¿verdad? No puedo creer para no tener un resultado. El resultado de creer es el salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero si no nos afirmamos en esta verdad en Cristo, dice que entonces, si no nos afirmamos en la palabra del evangelio que se nos ha predicado, entonces creemos en vano. ¿Están conmigo, amados? Voy a volver a leer el verso 1. Además os declaro, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos. Os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué? Perseveráis. El evangelio no comienza oyéndolo. Amén. Aquí estoy. El evangelio comenzamos oyendo la buena noticia de que Dios nos amó y envió a su Hijo para redimirnos y librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Y que nos amó de tal manera y se entregó de tal manera para recuperarnos, para cumplir así su propósito eterno, que es Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que el hombre lo conozca y que lo dé a conocer. ¿Alguien dice amén hasta ahí? Este es el propósito. Esta es la palabra del evangelio. Dios me amó. Dios no me enjuició. Dios nos amó. Y todo juicio y condenación la puso sobre Cristo. Y ahora, cuando creo en Cristo, soy declarado inocente y sin culpa y salvo de la condenación eterna. Y yo creo que eso es mucho, ¿verdad que sí? Pero aparte de que eso se nos da como un regalo, Dios nos da más. Después de salvarnos, limpiarnos, redimirnos, dice que Él nos da su espíritu. Y Él viene a vivir dentro de nosotros. Para que ya no pongamos excusa de que soy débil, de que estoy en la carne, que hay mucho pecado, que hay un diablo malo. Sí, es verdad que en la carne, humanamente, el hombre es débil. Amén. Y que hay un diablo malo que está vencido y que opera y que gobierna en los hijos del mundo, pero no en los hijos de Dios. Pero la realidad mayor, diga, una realidad mayor, es que cuando creo y acepto lo que Dios hizo en Cristo, que me perdonó, me redimió y me salvó, Dios mismo viene a habitar en nuestros corazones, y Dios es más grande que el diablo, que el pecado, que el mundo y la condenación. Si usted lo cree, dele un aplauso a Cristo si cree que eso es una verdad superior. Diga conmigo, Dios es más grande. Ay, no lo diga así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dios es más grande que todo.
Dios es más grande que nuestras debilidades, que nuestros pecados, que nuestras ataduras, que nuestros vicios, que nuestros errores, que nuestro pasado. Dios es más grande, su amor es más grande, su sacrificio es más poderoso para transformarnos y quitar todo aquello que obstaculizaba que tuviéramos comunión y que lo conociéramos a Él y que pudiéramos estar con Él y que Él pudiera estar en nosotros. Los obstáculos fueron quitados, pero tenemos que creerlo. Y esa es la fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que hablamos. Diga, palabras de fe. Que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Él nos amó, que Él nos redimió, que Él nos dio su espíritu, que nos regeneró, que nos dio el poder internamente después que creemos para que venzamos todo lo que no es Dios, que está fuera de nosotros. Esto es una buena noticia, saber que Dios nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha reconciliado, pero sobre todo que Dios está en nosotros. Amén. Eso es una buena noticia y es una base sólida de nuestra fe. Ahora, Pablo dice acá en 1 de Corintios 1 que él le predicó un evangelio, y es el evangelio que acabo de describirle. Un evangelio de gracia, un evangelio que proclama el amor y el perdón de Dios. ¿Cuál es el evangelio que hemos oído? Muchas veces hemos oído un evangelio de condenación, de miedo, de terror, de menosprecio, de juicio. Pero eso no es el verdadero evangelio. Diga conmigo, ese no es el evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio en su esencia? Todos lo sabemos, y lo que no, recuérdelo. Buenas noticias. ¿Qué buena noticia es que una persona irá al infierno? O que una persona esté enferma y que no tiene solución. ¿Es una buena noticia? No, la buena noticia es que hay vida, que hay solución para esa enfermedad, que hay provisión para esa necesidad. Amén. Que hay solución para ese problema. Y Dios resolvió los problemas del hombre en Cristo. Y solo ahora nos queda creer, depender y afirmarnos en esta fe gloriosa. Dice el apóstol en el verso 2, dice que por ese evangelio que nos fue predicado y que ellos, los discípulos de Corintio, oyeron porque se le predicó, dice que también ellos lo recibieron. Diga conmigo, lo recibieron. Pablo dice, y que lo habéis recibido, que recibisteis, en el cual también perseveráis. Diga, oír, recibir y perseverar. Amén. Este es el proceso para nosotros poder entrar en madurar en la fe, en conocer más profundamente al Señor, y el día que nos toque partir de esta tierra, estar listo para vivir una eternidad junto a Dios. Oigo el evangelio, recibo el evangelio y persevero en ese evangelio. Y son tres cosas puntuales. No es ir a Higüey a pie, no es apresinarse, no es hacer hora santa, no es hacer sacrificios humanos. Es creer que la fe viene por el oír. Mientras yo le estoy hablando, usted sabe que le estoy hablando fe. Usted está recibiendo fe, porque la fe está contenida en la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay fe. Pero si hay palabra de Dios, ¿hay qué? Fe. ¿Alguien está recibiendo fe y tiene fe? Dile al que está a tu lado, tú tienes fe. Lo que no sabemos es la medida, pero a Dios todo nos dio una medida de fe. El reto es crecer en esa fe, que es crecer en el entendimiento de Cristo, en el entendimiento de su amor, de su gracia, de su perdón y de su propósito eterno. Amén. Así que lo recibo, lo oigo, lo recibo y persevero. Y esta última expresión, perseveráis, es la que nos compete conforme a nuestro tema de afirmar el corazón o de perseverar. Muchas veces nos acercamos al Señor porque tenemos una situación o porque queremos algún beneficio o porque tenemos algún problema, oramos y queremos que Dios nos proteja, que Dios nos abra la puerta, que Dios use el cónsul y nos firme y nos selle la visa. Levante la mano y diga aleluya. Ahí oramos, ahí buscamos a Dios, ¿verdad que sí? Y es como esporádico y circunstancial. Pero Dios no quiere que tengamos una fe circunstancial, sino una fe continua. ¿Por qué? La fe circunstancial te puede traer un beneficio momentáneo, instantáneo, natural, terrenal. ¿Alguien está conmigo?
Pero la fe constante, la fe que se afirma en la verdad y que crece por la verdad, es una fe que te va a beneficiar para la eternidad. Que no solo va a traer a tu vida un beneficio temporal, de una bendición, de un empleo, de un hombre, de una mujer, de una puerta, de un favor, de una gracia. La Biblia no le llama a eso bendición. La Biblia le llama a todos esos bienes añadidura. Cristo es nuestra bendición. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra esperanza. ¿Alguien dice amén hasta ahí? Así que el evangelio del que oímos debemos de recibirlo. Porque a veces oímos, pero no lo recibimos. ¿Y cómo sabemos que estamos oyendo y no lo estamos recibiendo? Cuando esa palabra, después que la oímos, va a ser probada en nosotros. Como somos probados, fíjese que la prueba no viene para que tú vayas a estudiar. La prueba viene para certificar que tú estudiaste. La prueba no viene para decir, ay, déjame ponerme, como a veces estamos en los cursos, y que leyendo, tratando de embotellarnos. No, si usted no estudió, usted va a tener problemas con esa prueba. Si usted no aprendió en los tiempos de bonanza, cuando venga la crisis, usted no va a resistir. Levanta la mano. Porque a veces me da, no, esa crisis es para que tú aprendas, no esa crisis para que demuestres que aprendiste. La crisis no nos enseña nada. La crisis evidencia lo que hemos aprendido. Diga al que está a tu lado, la crisis no es para que aprenda. Es para que evidencie que aprendiste a depender de Dios. Por eso algunos pasan en la prueba. ¿Y qué dicen cuando pasan la prueba? Bueno, que aprendieron. ¿Y qué aprendieron? Fe. Tomaron fe, se afianzaron en la fe, en la verdad de Cristo. Y esa verdad lo va a sostener, esa verdad que es luz, lo va a sostener cuando ellos entren en un tiempo de oscuridad. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Se fue la luz, vamos a mandar a comprar la vela al colmado. Claro, ya eso casi no se usa, pero es un término bien dominicano. Ay, se fue la luz, nos acostumbramos, ¿verdad? Entonces hay un dicho popular que dice que el dominicano compra candado después que le roba. Pero la salvación no será así. La salvación la tenemos firme y segura en Cristo, pero hay que agarrarla temprano. No podemos esperar, bueno, algún día por allá, el día que yo me muera, Dios, yo sé que Dios es bueno, Dios me da la oportunidad. Bueno, Dios es bueno y te está dando la oportunidad. Cada día Dios nos da la oportunidad. ¿Alguien dice amén? Así que diga conmigo, fe. Fe que se oye, fe que se recibe, fe que se persevera. Amén. Y ese es el llamado de Dios para nosotros entrando este nuevo año. Tenemos que exponernos a escuchar fe, a escuchar la palabra de Dios, porque lo primero es lo primero. Si no escucho la palabra de Dios, no sé qué Dios quiere de mí, no sé qué Dios espera de mí, no sé qué yo puedo darle a Dios, no sé cómo acercarme, pero la palabra de Dios me va a enseñar, me va a instruir, me va a inspirar, me va a empoderar, me va a impulsar. Así que no es cosa ligera que usted se exponga a escuchar la palabra de Dios. Hoy a estar en un lugar como este, a través de un cántico, a través de una prédica, nunca la palabra de Dios es liviana ni vacía. La palabra de Dios tiene el poder de crear fe en nuestros corazones. Así que expongámonos a la palabra de Dios mientras más podamos, mejor. Porque cada vez que escuchamos una palabra de verdad que viene del corazón de Dios, nuestra fe aumenta un poquito más. ¿Alguien quiere crecer en fe? El verso 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creéis en vano. Fíjese, si ustedes retienen la palabra que se les predica, son salvo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Amén. Y salvo no es salvo de regenerado, porque ellos eran hijos de Dios. Le está hablando a los hermanos. Le está hablando a una comunidad de gente salvada del pecado, de la muerte y del poder del diablo. ¿Alguien lo cree? Le dice hermanos. ¿A quién le está hablando? Pero aún a los hermanos le está hablando. Si ustedes retienen la palabra que se les predica, se mantendrán en salvación. La salvación sabemos que no solamente es un hecho puntual, sino también que es una verdad
y un hecho progresivo en nuestro interior. Dios nos salvó, Él nos está salvando y Él nos salvará. Así que salvar es ser librado, ser transformado. Ese es otro sinónimo de salvado. Diga, librado, transformado, encauzado en el propósito de Dios. Amén. Así que diga conmigo, fui salvo, estoy siendo salvado y seré salvado. Porque Dios siempre, ¿por qué nosotros oramos? Le pedimos al Señor que nos salve, ¿o no? Que nos libre. Vamos a obviar un momento la palabra salve, vamos a decir que nos libre. O que libre a alguien del mal. Amén. Que lo fortalezca, que lo guarde. Amén. Que lo proteja, que lo afirme. Si con usted ora para que alguien permanezca en Cristo o sea sano, está estableciendo que lo contrario sea quitado. Y si lo malo es quitado es porque está siendo librado. Y si está siendo librado es porque está siendo salvado. Oramos por sanidad, que estamos orando que el Señor salve a esa persona de morir de esa enfermedad. Amén. Así que salvado es ser librado, ser transformado internamente y crecer en el entendimiento de esta vida que hemos recibido. El apóstol dice, si ustedes no retienen la palabra, no pueden permanecer en salvación. Otra vez. Si ustedes retienen la palabra que les predico, sois salvos y si no, creéis en vano. Y el verso 3, quiero leerlo. Porque primeramente os he enseñado. ¿Qué hacía el apóstol? Enseñaba. Que asimismo recibí. Todo líder, todo pastor, todo mentor, independientemente de todo lo que estudiamos y leemos y recibimos, ¿verdad? Tenemos también que aprender a recibir del Señor. Dile al que está a tu lado, recibe del Señor. Sí, recibimos del Señor la palabra predicada, la palabra enseñada, como los corintios, y Pablo mismo está haciendo la salvedad, pero Pablo se va un poco más profundo a su experiencia personal y le dice, yo le he enseñado lo que yo he recibido. ¿Está conmigo? Le he enseñado lo que he recibido. Oro al Señor, que el Señor pueda darnos a cada uno de nosotros, a todos los hijos de Dios, una experiencia viva con su realidad. Y que nosotros aprendamos a recibir directo del Señor. Porque para eso nos hizo uno con Él. Para eso todos tenemos una Biblia. Para eso todos tenemos una mente lúcida, un corazón que está siendo transformado y tenemos la habilidad de invocar su nombre y de orar, porque por medio de la oración y de la palabra podemos recibir del Señor. Amén. ¿Por qué muchas veces los cultos todavía en nuestras comunidades, aún apostólicas, se tienen que dar tan lineales? ¿Por qué? Cuando tú abres una plataforma y le dices a la gente, ¿qué oró? Dígame qué recibió del Señor. Todo el mundo tiembla, todo el mundo se asusta, todo el mundo se embucha, como yo digo, ¿verdad? Se tranca. ¿Por qué? ¿Será porque recibió? ¿O será porque no recibió? Porque si recibí, el que me digan que diga, no me intimida. Levanta la mano y diga aleluya. Pero para yo recibir tengo que oír. Y para yo oír tengo que exponerme. Y tengo que estar atento. Y tengo que recibir. Y perseverar en lo que recibo. Diga, recibir. Pablo dice porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Amén. Y el verso 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo está trayendo a esa iglesia influenciada por filosofías humanistas, por filosofías de incredulidad, por filosofías diabólicas y satánicas, tratando de traer a esos creyentes a la palabra que se le había enseñado. ¿Y qué palabra se le había enseñado? Bueno, la palabra que a veces nos cansamos de escuchar y de que se nos repita. Pablo decía, yo le enseñé algo. Yo le enseñé lo que es el fundamento de este evangelio. Le enseñé que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que si Cristo murió por nuestros pecados, entonces nosotros no tenemos que morir, sino aceptarlo a Él para recibir vida.
Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué tú tienes que morir por tu pecado? ¿Por qué hay que ir al infierno por el pecado? Porque hay que ser esclavo del pecado. Si Cristo murió para que seamos libres del pecado. Dile a alguien que está a tu lado, libre del pecado por causa de Cristo. ¿Quién murió por nuestros pecados? Entonces el hombre, el ser humano muchas veces se pierde del propósito en vida y termina en un lugar de tormento cuando sale de esta tierra, no porque Dios no lo amó, no porque Cristo no dispensó su gracia, Dios dispensó su gracia en Cristo, sino porque no creyó, no lo aceptó, no lo recibió, no lo atesoró, no dependió de esta verdad y entonces la consecuencia se manifiestan. En el verso 58 de Primera de Corintios 15, Pablo dice, así que hermanos míos, amados, y este es el llamado a nivel general, estad firmes y constantes. ¿Qué dice? Que estemos creciendo en la obra del Señor siempre. La obra del Señor, Jesús dijo que es que conozcan al Hijo. La obra del Señor no salía regatratado. Ay. Levante la mano y diga aleluya. 300 años de religión nos quitaron. La obra del Señor, Jesús dijo, esta es la obra de Dios. Que conozcáis al Padre y a quien Él ha enviado. Después hablamos de lo demás. Entonces la gente no entiende que primero es conocer a Cristo como vida, madurar en esa fe para que entonces podamos tener suficiente base, suficiente testimonio en vida, no religioso, no emocionalista, para poder entonces proclamar este evangelio por vida, no por emoción. ¿No escuchó amén? ¿Qué pasa? ¿Se me fueron? Diga conmigo, para que perseveren en la obra de Dios. No, usted no leyó bien lo que dice el verso 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Cómo Dios quiere que estemos? ¿Cómo Dios quiere que estemos? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Sabiendo que vuestro trabajo, ahora sí entra el asunto del trabajo, en el Señor no es en vano. Pero lo primero no se puede obviar. Hay gente que persevera en el trabajo, pero no persevera en el Señor. Y entonces cuando yo persevero en el trabajo de lo que llamamos la obra, pero no persevero en crecer en el entendimiento, en el conocimiento de Dios, de Cristo, entonces dice la palabra que creo en vano. Porque mi creencia tiene que tener una sustancia, Cristo y su obra. Amén. Diga conmigo, no creeré en vano. El llamado a estar firme y constante. ¿Cómo Dios quiere que estemos? Para los que toman nota, puede escribir esta definición de firme o de firmeza. Firme, estable. ¿Qué es algo firme? Algo que está estable, fijo, seguro. Firme, algo que está estable, fijo, seguro. Y escuche otra definición, que no cambia de actitud, idea o propósito. ¿Quién es alguien firme? Alguien que no cambia de actitud, idea o propósito en cuanto a los asuntos espirituales, en cuanto a Cristo, en cuanto a Dios, en cuanto al evangelio. Yo creo que Dios nos está llamando en esta temporada a estar estables, a ser gente estable. Hay gente demasiado desestabilizada mentalmente, emocionalmente y físicamente. Que Dios nos establezca, nos dé estabilidad. Todo el mundo lucha por estabilidad, sí, económica. Pero por estabilidad en Cristo, ahorita hablamos de eso. De Cristo me muevo, de Cristo estoy, no estoy, puede ser, no sé, del propósito, del avance, de la palabra. Vamos a ver, lo que yo sí quiero es asegurar mi estabilidad económica. ¿Eso está mal? No, no está mal. Pero vamos también con lo otro. Levanta la mano y diga aleluya. Por la estabilidad económica, muchos arriesgan su estabilidad en Cristo.
Hello. Ok, se me fue la iglesia, pero me quedo con lo que estoy grabando. Por la estabilidad económica, muchos arriesgan su estabilidad en Cristo. Por su estabilidad emocional, por querer lo que desean, lo que les gusta, arriesgan su estabilidad en Cristo. Pero el llamado de Dios es que nada puede poner en riesgo nuestra estabilidad en Cristo. Porque Cristo es nuestra roca firme. Nada ni nadie nos va a introducir en la eternidad con seguridad. Amén. Solamente Cristo. Diga firme en Cristo. Diga estabilidad. Diga todo desequilibrio. Dígalo con un poquito más de fe. Se corta de mi vida. Dile que está a tu lado. Toda inestabilidad, oro que el Señor la absorba en ti. ¿Alguien dice amén? Una persona estable. No hay una cosa más preocupante y problemática en una empresa, en una familia. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo todavía? En una empresa, en una familia, aún en un centro de estudio. Pregúntele a cualquier maestro lo traumático que es para un maestro tener un estudiante inestable. Un día hace la tarea, el otro día no se sabe ni a dónde tiene el cuaderno. Ahora no usan casi cuaderno, ahora usan laptop y cosas. Sí, duran 2 meses emocionados con la carrera y después la sueltan y la cambian. Porque se dieron cuenta que en realidad ellos no dan para eso. Y después otro. Y después no dan, tampoco doy. Y después, en verdad no es el problema. El problema está internamente. Internamente. Hay algo que está como gelatinoso. ¿Están conmigo? Hay algo gelatinoso dentro de nosotros que Dios lo quiere cortar. Dios le dio a Pedro, tú eres llamado Cefas, pero yo te llamo Pedro. Tú serás Pedro. Cuando Pedro vino al encuentro con el Señor, su nombre era Cefas y el Señor fue que le cambió el nombre a Pedro. Cefas significa una caña movida por el viento, una caña de que se ponían a la orilla, que crecían a la orilla de los ríos, y cuando venía la brisa la movía hasta levantarle las raíces, porque eran tan superficiales que se movía. Ese era el carácter de Pedro cuando Cristo lo encontró, lo llamó. Gloria a Dios que el Señor no vio en Pedro, es un hombre fuerte, un hombre con carácter, lo voy a llamar. No. El Señor ve lo vil del mundo. El Señor ve lo despreciado del mundo. El Señor ve lo que no es para deshacer lo que es, para que toda la gloria le sean dadas a su nombre. Así, en esa debilidad, en esa falla de carácter, Dios lo llamó. Y Dios nos ama tanto que nos recibe como estamos. Pero su amor es tan profundo que no quiere que nos quedemos ahí. Su amor nos transforma. Su verdad nos transforma. Diga conmigo estabilidad. Digo, pero tú vas a dejar de ser una caña movida por el viento y yo me voy a asegurar, y eso es lo que Dios se ha asegurado con su iglesia y con sus hijos. Amén. Los que tengan una medida de amor grande o los que tengan una medida de amor pequeña. Si eres hijo de Dios, Dios se va a asegurar de afirmar tu corazón en Él. Los métodos que Él tendrá son variados, pero Él se va a asegurar de afirmar nuestro corazón en Él. Cualquier manera, cualquier circunstancia, amén, cualquier cosa podrá suceder, pero Dios hará que nosotros nos mantengamos firmes. Firmes, diga conmigo firme. De ser un Cefas, Dios lo convirtió en un Pedro. Y vimos de Pedro, cambiante, que Dios, tú eres el hijo de Dios, y después lo negó 3 veces. Vemos de Cefas que se descarrió después de una caída y se desconectó de su llamado, se desconectó del grupo. Por eso cuando Cristo resucita, el ángel le dice a las mujeres, vayan, dígale a los discípulos y a Pedro que Cristo va a Galilea. Pedro se fue del grupo, amargado, frustrado por su caída. Se desconectó, pero el Señor lo mandó a llamar otra vez, porque Dios había dicho en Cristo que Él sería una piedra.
pequeña, incrustada en la piedra gigante que es Cristo. Diga conmigo, piedra pequeña. Eso significa Pedro, y este es el proceso de transformación que Dios quiere y que está gestando en los hijos de Dios. Amén. Y Él dice que tenemos que estar firmes y constantes. Entonces hablamos de que no cambiar. Otra definición es de firme, es no cambiar de actitud, idea o propósito. Servir es estar completamente fijos. Amén. Servirnos, ser firme. Diga firme. Dígalo otra vez. Es estar completamente ¿qué? Fijo en algo. No estar sujeto a cambios. Ser, oiga, referencia y resolución, o tener referencia y resoluciones firmes, sólidas. Ser leal y ser fiel. Eso es una persona firme. No está cambiando de propósito, no está cambiando de actitud, dependiendo cómo se sienta o las cosas que suceden, porque la vida del Señor le da la fuerza para estar firme en Él. Amén. En Primera de Corintios, en el verso también, capítulo 16, usted está ahí, acompáñame el verso 13, Primera de Corintios 16, 13, dice la Escritura, y este es el llamado para nosotros también, velad. ¿Llegó? Velad. Estad ¿qué? Firme en la fe. Portaos varonilmente. Vamos a leerlo todos. Verso 13. Otra vez. ¿Qué dice? Velad. Estar firmes. ¿En qué? ¿En qué? Portaos varonilmente y esforzados. Yo trabajé esto cuando comencé la serie, esta expresión. La palabra clave aquí para nosotros es estar firme en la fe. Velar y estar firme en la fe. Pero también dice, tenga un comportamiento como de más valía, como de más hombrecito, como de más mujercita. Cuando digo mujercita, nosotros, ¿verdad? Como de más valor. ¿Estás conmigo? Dila conmigo, varonilmente. No está hablando solamente refiriéndose al hombre, ¿verdad? Sino que está hablándole de fuerza, de carácter. Amén. De temple, diga temple. Dice portaos. Pero no puedo portarme con temple, con firmeza, si no velo, si no estoy atento a lo que está pasando a mi alrededor y si mi fe no está creciendo. Así que dice, verso 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Alguien dice amén hasta ahí? En Primera de Pedro capítulo 5, acompáñeme. Vemos otra cita. Primera de Pedro capítulo 5 verso 11. Sí. Vamos a leer el 5 porque es tan rica esta lectura. Es tan rica esta lectura. Verso 1. Primera de Pedro 5:1. Dígame si llegó. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Está hablando el Pedro, ¿recuerdan el Pedro que estábamos hablando? Este Pedro dice que fue testigo de los padecimientos de Cristo. Seguimos leyendo, dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Alguien está leyendo conmigo? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino que siendo ejemplo de la grey. Diga ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice la palabra en esta escritura, en 1 de Pedro 5, el verso 10. Mas el Dios de toda gracia que os llamó, ¿cuántos saben que han sido llamados por Dios? Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después del padecimiento, ¿cómo debemos de haber terminado todo esto? Si me pueden, por favor. ¿Cómo debemos de haber terminado? ¿Cómo debemos de terminar los procesos? ¿Estamos leyendo? ¿Cómo debemos de terminar los procesos, los padecimientos? ¿Cómo debemos de terminarlos? Dice que Dios nos va a perfeccionar por medio de esos padecimientos y que después de terminar esos padecimientos, Él mismo nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Diga conmigo, restaurar, porque dice que Él nos va a perfeccionar, y perfeccionar es, y puse la palabra restaurar, pero es perfeccionar tal como aparece en el texto, y perfeccionar es quitar los excesos, amén, es quitar aquellas cosas que sobran de nosotros, es quitar aquellas cosas que no colaboran para el propósito de Dios. Dios, Él mismo, ¿quién lo hace? Él mismo nos va a perfeccionar, pero fíjese el después. Fuimos llamados para la gloria eterna de Jesucristo y después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo va a expresar esto que estuvo haciendo en medio de todo el proceso. Nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, fortalecer y establecer. Son cuatro resultados que vamos a ver en nuestra vida después de un proceso. Deberíamos de verlo. Y me impactó mucho lo que el Espíritu Santo me susurró en esta madrugada cuando estudiaba para traerle esta palabra. Cuando vimos este texto, el Señor me daba el entendimiento de que después de que uno pasa un proceso en el Señor de quebrantamiento, ¿verdad? De esas pruebas que pasamos, todos, ¿cuántos han pasado prueba? Y la vamos a seguir pasando, no estoy profetizando, es la realidad de la vida. Amén. Pero si es una prueba traída por Dios, este será el resultado en la vida del creyente. Cuando terminemos la prueba, debemos, por eso Pablo dice, también en Efesios, que dice Pablo que debemos de ceñirnos toda la armadura de Dios. ¿No lo dice? Y nos habla de la armadura de Dios y todo lo que implica la armadura de Dios. ¿Y dice para qué? Para que al terminar el día malo, al terminar el proceso, ustedes estén firmes. Amén. Entonces, al terminar un proceso en Dios, nosotros no podemos estar más volubles, más inestables, más deprimidos, desanimados y más carnales. No. Si el proceso trabajó, debe de ser todo lo contrario. Alguien dígame amén. Porque dicen que Él mismo, después de haber padecido, le está hablando a la iglesia, digo, no se sorprendan, todo el mundo está padeciendo, todos los hijos de Dios tienen pruebas, todos los hijos de Dios tendrán que ser probados, en el mundo entero están siendo probados. No te creas que solamente a ti te pasa, que solamente a ti te ocurre, sino que cada quien está en su proceso de transformación en Cristo. Amén. Ahora, si el proceso en que estás, me decía el Señor, no está produciendo estos 4 elementos en nuestro corazón, entonces es una de 2 o una de 3. O estás en él, en ese proceso, entramos en ese proceso como consecuencia de nuestra rebeldía e independencia, o segundo, o Él ha querido transformarnos efectivamente en medio de ese tiempo de proceso y por medio del quebrantamiento,
Pero nosotros no hemos cedido, no nos hemos rendido. Quiero saber si alguien está conmigo en esta mañana. Diga, los procesos vienen, los vientos vienen. Ve la casa que vino viento, vino agua, vino turbulencia. Amén. Sobre la misma circunstancia, sobre dos casas, pero ambas tenían un fundamento diferente. Amén. Entonces, vienen vientos, vienen ríos, vienen circunstancias. Amén. Ahora, al terminar de ahí, si hemos entendido el proceso de Dios y nos hemos rendido en medio de este proceso, no salimos más rebeldes del proceso. No salimos más amargados del proceso. No quedamos en un proceso para decir que no nos vamos a congregar. No, si estoy en un proceso de Dios y entiendo que el trato de Dios es conmigo, ¿con quién el trato? Diga, el trato de Dios es conmigo, lo hemos aprendido. ¿Con quién el trato de Dios? Ay, Señor, trata con fulano, Señor, esa era nuestra oración. Trata con el otro, trata con el otro, trata con el otro. ¿Y cuándo Dios va a tratar con nosotros? Señor, trata conmigo. Esa es la oración. Diga conmigo el cambio de la oración. Porque cuando el Señor trata con nosotros, ¿qué significa? Que trata con nosotros, se ve como místico, religioso. El Señor está tratando conmigo. Estoy viendo una visión, un ángel, un querubín. Estoy viendo una culebra y viendo un proceso. No. Eso es religión, eso es legalismo, eso es basura emocionalista. Señor, trata conmigo como el alfarero que eres y el vaso de barro que soy, que tiene que ser perfeccionado y quita los accesos y los excesos también de mi vida. Alguien dice amén si me doy a entender. Así que es más que el Señor trata con aquel, el Señor trata conmigo. Diga, el proceso es para mí. Van a hacer los cambios. Sí. El proceso es para mí. Si el proceso en que nosotros hemos estado viviendo no nos deja más perfeccionados, más firmes, más fortalecidos y estables, entonces le dije que es una de dos. O estamos en un proceso por el deseo de nuestra alma, por nuestro gusto, por nuestra independencia y rebeldía, por nuestra falta de oración y entramos en la tentación, o estamos en un proceso permitido por Dios para quebrantarnos en algún área, pero si no vemos este resultado día a día en medio del proceso, que en medio de la prueba, sí estoy en prueba, pero me siento, estoy más firme. Ese es el promedio de eso que tiene que sentir un creyente verdadero. ¿Está conmigo? Diga conmigo, estoy más firme. El Señor me está perfeccionando. Siento que Dios me está transformando en esta área. Eso debe ser la percepción, la realidad, reconocimiento de un creyente que sabe que está en un proceso que viene aparentemente para moverlo todo, pero él se mantiene firme en la fe, y aparte de que está firme en la fe porque no fluctúa, no abandona a Cristo, no abandona el propósito que Dios tiene con él, eso está produciendo una transformación interna en el corazón, que está haciendo el Señor en medio o después, como dice el texto, de haber padecido un poco de tiempo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Me estaba, ¿qué? Perfeccionando. ¿Qué está el Señor haciendo? Nos está, ¿qué? Perfeccionando. También el Señor que dice que Él hará también, aparte, nos está afirmando. Y también nos está fortaleciendo. Pero también nos está estableciendo. Poderoso. Podríamos decir que entonces oremos para ser probados. Pero usted no hará eso, claro que no, ni yo tampoco. La prueba viene. Dios sabe cuál, cuándo, cómo, a dónde y qué necesitamos. Lo que tenemos que velar, diga, velar.
para que el proceso esté produciendo esto que dice la Biblia que tiene que producir: perfeccionamiento, fortaleza, afirmación y establecimiento. Cuando alguien está en un proceso emocional, mental, y vienen vientos y están los ríos que quiere moverlo, lo quiere arrastrar, su fe, su madurez en la fe se debe evidenciar si permanece en estas 4 actitudes o comportamientos, o si simplemente es arrastrado. Si somos arrastrados, necesitamos orar más intensamente para ser fortalecidos. No queremos procesos porque nosotros mismos no lo buscamos. Queremos solo lo que Dios ha destinado para nosotros. Y queremos que ese proceso opere lo que Dios quiere que opere. Muchas veces nosotros no hemos aceptado lo que Dios ha hecho en justificarnos. Amén. Cuando una persona, mire esto, no entiende que el proceso es para transformarle el corazón por medio del quebrantamiento, y entonces cuando la persona no cede al proceso, al quebrantamiento, a la transformación de Dios, no lo acepta. No acepta, porque eso no puede ser de Dios. Dios no puede estar permitiéndome esto. ¿Por qué a mí? A mí. ¿Por qué a ti? Porque Dios te está perfeccionando. ¿Por qué? ¿Por qué a ti? Y Él no va a cambiar su agenda. Por más que tú llores, brinque o salte. Llora, brinca, salta, arrabieta. Entonces tú ves que el rebelde vive eternamente en un proceso, porque la rebeldía no mueve a Dios. Ni lo mueve para la derecha ni lo mueve para la izquierda. La persona se estanca y Dios sigue siendo Dios. ¿Está conmigo? La persona dice, va, deja a Dios, y se pierde, se va al infierno, y Dios sigue siendo Dios. ¿Está entendiendo? Porque nosotros no vamos a chantajear a Dios con nada. Dice, si no me da eso, no te sirvo. O sea, yo te di a Cristo, y es lo más valioso que yo tenía para darte. Si esa puerta no se abre, entonces, yo sé que nadie aquí hace eso. Eso es para los que van a oír eso. Si esa puerta no se abre, yo me descargo y voy para el mundo, porque ¿para qué yo sirvo a Dios? Porque la gente sirve a Dios para que Dios le haga cosas, para recibir cosas de Él. Pero es que Él no nos dio cosas, Él nos dio una persona. No para resolvernos los problemas emocionales y temporales y de ánimo que nosotros tengamos, fue para resolvernos los problemas eternos. ¿Por qué? La novia te dice sí, el jefe te da el ascenso, te dan todo lo que tú quieres y ya los problemas temporales fueron resueltos. Pero mucha gente no tiene ninguno de esos problemas temporales y tienen grandes problemas eternos. Y amanecerán un día, no quiera el Señor y ellos se arrepientan antes, amanecerán un día en el infierno, con los cuartos, con la mujer que lo quiere, con el hombre que lo quiere. ¿Está conmigo? Con el cargo que quieren, con la casa que quieren, con el carro que quieren y con el infierno que no quieren. Porque no amaron al Dios que sí lo quería a ellos. Levanta la mano y diga aleluya. Ven y sigue predicando. Entonces dice, cuando no lo aceptamos, ¿qué hacemos? Diga conmigo, entramos en un proceso de justificación. Y le voy a leer exactamente lo que el Espíritu Santo me dictó. Cuando no aceptamos los procesos de Dios, que son para nosotros, lo que hacemos es entrar en un proceso de justificarnos, conmiserarnos, autojustificarnos, conmiserarnos, victimizarnos, pelear, reclamar, exigir, demandar. Yo sé que eso no estamos hablando de nadie acá, ¿verdad? No. Y estas actitudes producen, diga, desgaste espiritual. ¿Sí o no? Producen desgaste espiritual, emocional y físico. Y este desgaste sigue produciendo algo porque es una cadena. Son efectos secundarios. El desgaste emocional, espiritual y físico que tengo por la autojusticia, por autojustificarme, por conmiserarme, por victimizarme, por el pleito, por la contienda, por el reclamo, por exigir, por demandar. Eso nos desgasta, hermano. Eso llega un momento donde ya tú no quieres decir, ya no, hermano, no haga nada. No sé si me está entendiendo. ¿Por qué?
Porque el decir hazlo desgasta. O el por qué no lo hiciste desgasta. Exigir desgasta. Demandar desgasta. Reclamar desgasta. Contender desgasta. ¿O no? Entonces, ¿qué sucede? Viene ese desgaste y viene un cansancio espiritual. Es como cuando usted se harta, no voy para la iglesia, no voy para la escuela, no voy para la universidad, no voy para nada. Entonces lo que la gente llama depresión. La depresión, una gente es harta de sí misma y harta de Dios y harta de todo el mundo. Cansada, agobiada, colapsada emocionalmente porque no se le dio la cosa como querían. No importa que Dios esté haciendo su voluntad, pero si las cosas no se dan como yo quiero, entonces yo colapso. Y eso es precisamente lo que Dios no quiere, sino que nos mantengamos firmes. Diga conmigo, exigir, demandar, reclamar, contender, conmiserarse. Vamos a decirlo un poquito más alto, victimizarse. Me desgasta. Te desgasta espiritual, emocional y físicamente. Viene el desánimo. ¿Cómo se expresa eso? Diga conmigo, desánimo. Y el desánimo trae estancamiento. ¿Qué trae el desánimo? Porque el que está desanimado se estanca. ¿Por qué se estanca? Porque no quiere hacer nada. ¿Vamos a orar? No. ¿Nos vamos a congregar? No. ¿Vamos a hacer las cosas de la vida natural? Es más, el que está desanimado no quiere comer. No quiere ni prender la luz porque le molesta la luz. Porque es el espíritu del diablo, de tiniebla, de oscuridad, de opresión. Renunciamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué? Está desgastado. ¿Por qué? Eso es cuando tú corres una carrera por el cual tú no te ejercitaste. Para desgastar a Félix Sánchez va a tener que darle pita. Pero el tipo está ejercitado. Por eso que nosotros tenemos que ejercitarnos en la fe, venciendo las pequeñas pruebas que van llegando a nuestras vidas. Yo digo pequeñas, pero cada quien, para cada prueba es única. Para mí pequeña, pero para ti puede ser la prueba de tu vida. ¿Me doy a entender? Entonces no quitémonos lo pequeño, sino pasar cada prueba. Porque cada prueba te saca músculo de fe. Te agiliza los pies, espiritualmente hablando, para correr esta carrera. Pero tenemos que vencer. Tenemos que permanecer firmes en el entrenamiento. Tienes que estar a tu lado tranquilo, te están entrenando. Te duelen los músculos, te duelen los pies, te duele todo, todo te duele, todo te molesta. Los que han ido al gimnasio saben cómo duele cuando uno está en esa vida sedentaria. Cómo duele que usted no esté acostumbrado a caminar y camine para allá, no vamos. Y cuando usted llega ahí, los pies. Pero después que si usted lo hace constantemente, créame que la disciplina vence el dolor. Porque la disciplina desarrolla músculo, desarrolla resistencia. Amén. Yo lo que creo que Dios nos va a entrenar fuertemente este año en la fe. Y no es con disciplina como ponen los religiosos. Y quédense ahí, no tomen la Santa Cena, no cojan oportunidad, no. Es corrección de nuestro carácter. Y es a través de los procesos. ¡Aleluya! Yo sé que usted no saca mucho aleluya, pero los aleluyas son aleluya. Diga conmigo, renuncio al estancamiento. Entonces el desánimo, ¿qué dije que trae? ¿Qué trae el desánimo? Estancamiento. Solo unos cuantos están tomando nota. ¿Por qué? Porque el que está desanimado se estanca, pues no quiere moverse. Porque no le encuentra sentido. Diga, no le encuentra sentido a nada. Esto es parte de la depresión, ¿verdad que sí? ¿Qué tiene sentido? Levantarme y comer, eso no tiene sentido. Servir a Cristo, no tiene sentido. Estudiar, no tiene sentido. No tiene propósito. ¿Para qué vivo? ¿Para qué? Ay, ¿para qué? Es el lamento de una mente desconectada de la realidad de la vida y del propósito de Dios. Por causa de entrar en un proceso desgastante espiritual y emocionalmente, por causa de no permanecer firme en la fe. Entonces, Dios no quiere que nos estanquemos, Dios quiere que avancemos. Él no lo dijo en diciembre, que esto es parte del movimiento, pero en este último mes que pasó, tal vez muchos de nosotros, o los últimos meses, para poner
¿verdad? No solo un mes, sino una temporada, tal vez hemos sido atacados para ser movidos, para ser desconcentrados, para ser distraídos. Amén. Pero el Espíritu Santo está llamando nuestra atención porque Él quiere que estemos firmes en lo que Él nos llamó. Que volvamos a poner los sentidos. ¿Por qué la gente se estanca y no quiere hacer nada? Porque todo para la persona pierde el sentido, pierde el valor. Lo único que tiene valor es lo que yo quiero. ¿Cómo se llama eso, hermano? Ego. ¿Cómo se llama eso? Carne. Adán. ¿Sí o no? Lo único que me anima es lo que yo quiero, lo que Dios quiera, irrelevante. Lo que mi familia quiera, lo que otro necesita de mí, porque sabe que hay gente que necesita de nosotros. Levante la mano cuando saben. Entonces nos olvidamos de que el otro nos necesita, de que el otro necesita nuestra ayuda, nuestra colaboración, nuestro aporte. O nos olvidamos del propósito de Dios, de su diseño. ¿Por qué? Para concentrarnos en lo que sentimos, en lo que queremos, y que porque no lo tenemos, entonces no queremos nada, sino como un niño malcriado, como un niño, ¿verdad? De 1 año, 2 años. No vean esto. ¡Wow, wow, wow! Ni Dios, ni mi mamá, ni mi papá, ni esposo, ni esposa, no quiero nada, ni nadie. Se aburren con todo el mundo. No quieren que nadie le hable. Y el que le hable ya sabe, prepárese porque lo va a encontrar de frente. Con una mala actitud, con un mal comportamiento. Para ellos no tener roce con la gente, ¿qué hacen? Se aíslan. Se encierran en su mundo ficticio. En su mundo. Nosotros renunciamos a esto, hermano. Esto es peligroso. Esto no habla fe. ¿O es fe? Eso no es fe. Nosotros salimos de ahí en el nombre de Jesús. Todos pasamos por ese valle de sombra, por ese valle de muerte. Pero dice que el Señor está con nosotros. Pero no es para quedarnos en el valle, sino para traspasar el valle y permanecer firme. Entonces todo pierde sentido. Y esto me llamó mucho la atención porque cuando las cosas pierden sentido, los asuntos espirituales pierden sentidos y lo único que tiene valía para nosotros son las cosas carnales, humanas y naturales. La pregunta que le voy a postular en esta mañana es: ¿el hombre natural le encuentra sentido a las cosas eternas? ¿A lo espiritual? Yo no entiendo. ¿Ha escuchado esa expresión? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Ya muchos de nosotros ya no dice eso, pero muchos cristianos dicen eso. Yo no entiendo por qué, amigo. Yo no entiendo por qué tal cosa. A mí Dios me va a tener que decir, me va a tener que explicar. Pues tú eres el Dios de Dios. Diga conmigo, renunciamos a ser el Dios de Dios. Dios es Dios y es nuestro Dios. Y es nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? Pero lo que quiero poner su atención, y póngame atención en los próximos minutos, es que cuando nosotros las cosas pierden el sentido, que eso es igual que decir, pierde su importancia. Nada importa, nada vale. Si llueve, que campe. Si escampó, que vuelve y llueve. Si salió el sol, que se oculte. Y si se ocultó, que vuelva y salga. Por donde salga el sol, por el norte, por el sur, por el este, no me importa. Cuando la gente pierde el sentido de valía de las cosas que realmente tienen un valor, entonces está en una crisis espiritual y emocional y está sumergida en sí mismo y tiene que volver a Cristo. Reconciliarse con el propósito, porque está en una condición peligrosa. Y está en el hombre natural. El hombre natural no entiende, dice 1 Corintios 2:14, las cosas que son del Espíritu. El hombre sin fe, según lo que dice Hebreos 11:3, dice que por la fe entendemos. Por eso cuando una gente dice, yo no entiendo, yo no comprendo, ¿qué te está diciendo? Primero, que está sumergido en lo natural, en su carne, en su ego. Y luego dice, yo no entiendo, también evidencia otra cosa, no está viviendo por fe. Porque por la fe entendemos. Dígale a alguien ahí. ¿Por la fe qué? Por la fe. ¿Qué dice la fe? Dice el apóstol Pedro, hablando de la fe, que él fue testigo de los padecimientos de Cristo. Y que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, dice, porque yo le he dicho con que conforme a la Escritura Jesucristo murió.
No hablo de proceso. Eso es lo que dice la fe. Entonces, la fe habla de prueba, de proceso. Ahora, cuando yo no entiendo la fe, no voy a entender el proceso, porque creo que no me lo merezco. Levante la mano y diga aleluya. Pero Cristo sí se merecía la cruz, pero yo no me merezco el proceso, porque yo soy tan bueno, tan generoso, tan humilde, que a mí Dios no tiene nada que procesarme. Pero usted sabe que es una mentira, ¿verdad? Todos estamos en un proceso de transformación. Diga, por la fe entiendo. ¿Qué entendemos? El proceso. Es necesario la transformación. Es necesario el padecer un poco de tiempo para que al final podamos salir y hayamos sido tratados, dice la Biblia, que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno. La Escritura dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, así que cuando no estoy entendiendo, cuando uso esa palabra, simplemente estoy evidenciando que no estoy caminando por fe, porque no estoy entendiendo el proceso de Dios, que Dios está tratando conmigo, pero Dios nos llama a ser gente entendida. Según la palabra en Daniel, capítulo 11, verso 32, y Daniel 12, 3, nos habla que los entendidos se esforzarán. Así que tenemos que orar para que Dios nos dé entendimiento en la fe. En lo que los creyentes la pregunta ahora es, ¿en qué los creyentes se deben mantener firmes? Hechos 2. Porque yo estoy hablando, tenemos que estar firmes en la fe, en la verdad de Dios. Pero también hay práctica de piedad. ¿Práctica de qué le dije? De piedad. Que los hijos de Dios debemos de ejecutar. La pregunta que abre y con la cual la vamos a responder con este verso es, ¿en qué los creyentes, hablando espiritualmente, debemos mantenernos firmes? ¿En qué? ¿Qué dice Hechos? Lo que tienen Hechos 2, 42. Dice la Escritura, y perseveraban. Otra expresión dice, y estaban firmes en la doctrina de los apóstoles. ¿Llegaron? ¿En qué estaban firmes? ¿En qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Diga conmigo, perseverar. Esta mañana, al iniciar el servicio, nosotros leímos Proverbios capítulo 12. Capítulo 12, y creo que en el verso 2, 3, habla la Escritura que dice que el impío no puede permanecer firme, pero que el justo se fortalecerán sus raíces para estar firme. Amén. Pero él dice que el impío no puede permanecer firme. Y hablamos de la impiedad un poquito al iniciar. Y me tomé el tiempo para refrescarme lo que significa impiedad. Y a veces nosotros creemos, es un impío porque hace muchas cosas malas. Pero impiedad es simplemente la falta de piedad. ¿Qué es impiedad? Falta de piedad. ¿Y qué es la piedad? Es la práctica de la fe. Es la fe práctica. Así que para alguien ser impío no tiene que salir a beber ni a discotequear. Para alguien ser impío o actuar en una actitud impía, para no decirle impío, ¿verdad? Que no se ofenda, pero tener una actitud como impía, que es contraria, no devota, no piadosa. Piedad, diga piedad. Cristo tuvo una vida piadosa, una vida temerosa, respetuosa del propósito de Dios. Así que una persona impía no es aquella evidentemente corrupta que vemos mundanamente hablando, sino que el impío probablemente no lo encontremos fuera, sino que para poder encontrar un impío lo tengamos que buscar adentro. Porque para ser impío tiene que conocer la verdad. Para ser impío tiene que conocer la vida que debe de practicar y negarse a practicarla. Así que impiedad es falta de piedad.
y dice una definición que es la falta de la práctica de la fe. ¿Estás conmigo? Dice que impiedad es no tener amor por el bien común. La impiedad a menudo se asocia estrechamente con el sacrilegio o con no amar, no respetar, no valorar lo sagrado. La impiedad no se puede asociar solamente al culto porque no es un acto físico. No es que falte el culto y eso ahora es un acto impío, no. La impiedad es un asunto interno, de conducta, de pensamiento, de creencia. Es que yo voy contra lo que creo. Digo que creo algo, pero practico lo contrario. Eso es un acto impío. ¿Está conmigo, iglesia? Que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento. Porque dice que el impío no se afirmará. Según Proverbio 12. Diga, el impío no se afirma. Pero el justo sí echa raíces. Y nosotros hemos sido justificados. Ahora, en Hechos, capítulo 2, verso 42, leímos 3 o 4 prácticas que hacía la iglesia. Dice que ellos perseveraban en la doctrina. Amén. En la enseñanza de los apóstoles. La pregunta es, ¿cómo se mantiene uno o persevera uno firme en la enseñanza que no ha recibido? ¿Se puede? En lo que no se sabe, ¿se puede estar firme en lo que no se sabe? Significa esto que si estos creyentes permanecían o perseveraban en la doctrina de los apóstoles, era porque ellos recibían la doctrina de los apóstoles. Era porque ellos se exponían a la doctrina de los apóstoles. Era porque ellos estaban presentes cuando los apóstoles estaban enseñando. Y los apóstoles no tenían un librito ni tenían una Biblia como nosotros tenemos hoy. La enseñanza de los apóstoles, lo que el Espíritu Santo le iba revelando a los apóstoles del primer siglo, cuando se sentaban a las mesas, cuando se sentaban en las reuniones, en los oikos, que eran las reuniones en las casas, porque la iglesia era en las casas, amén. Allí los apóstoles enseñaban de la vida piadosa, de la verdad de Cristo, del evangelio, de la gracia. Y ellos perseveraban en lo que sus apóstoles, sus pastores asignados, sus ancianos asignados le enseñaban. Y ellos perseveraban en la enseñanza. Ellos practicaban la enseñanza. Iban a un discipulado para cumplir la cuota y que le pusieran presente. Como muchas veces nosotros íbamos. No, ahí había un pueblo hambriento, sediento por conocer la verdad, por conocer ese Cristo glorioso en persona o en experiencia para poderlo dar a conocer. Que Dios nos ponga esa hambre sincera. Que nosotros podamos sentarnos, pero no con pesar, no porque tengo que hacerlo, sino porque sé que necesito, sé que quiero hacerlo. Quiero exponerme a la enseñanza de los apóstoles, de los profetas, de mis maestros, y quiero perseverar en eso. ¿Por qué? Porque es parte de la práctica que Dios nos está llamando a estar firme. La gente se cansa. ¿Cuántos discipulados son? ¿Y a qué hora es? ¿Y cuánto es? ¿Y a qué hora que vamos a acabar? Otro libro más. Y el que está a tu lado, perseveraban en la enseñanza. Para perseverar en una enseñanza tengo que recibirla. Y para recibirla tengo que querer exponerme y exponerme. Significa esto que esos creyentes estaban expuestos. Nosotros estamos expuestos a la verdad de Dios. Dios le había asignado hombres, le había asignado apóstoles, le había asignado pastores, y como dice el apóstol Pedro ahí en su misma carta, a los ancianos, y esa gente le estaba enseñando y ellos estaban perseverando. No era que venían a una enseñanza así, a otra no, y después cuando les saliera, cuando se acordaban, no, ellos dicen que perseveraban, y perseverar es permanecer haciendo algo constantemente. ¿Alguien dice amén? Perseveramos. Dios nos llama a nosotros seguir en este año perseverando en enseñanzas apostólicas, creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios. ¿En qué más dice que perseveraban? Si tienen el texto, el punto número 2 dice que en la comunión, diga comunión, común unión, amén, es lo que significa comunión, común unión, amén. ¿Qué significa? Diga conmigo, estaban en comunidad, diga, se congregaban. Estaban en los oikos, como le dije anteriormente, iban a las casas, no habían los templos que después inventó la iglesia católica, no, estoy hablando de la iglesia del primer siglo, donde practicaban la comunión
la reunión de los santos en las casas, y allí sociabilizaban, permanecían en la común unión con el cuerpo. Pablo lo dice en Hebreo, es necesario congregarnos y no dejar de congregarnos, como algunos acostumbran. Por eso que tú ves gente débil, gente que no madura, gente que no crece, gente que no avanza en su fe, porque no persevera en la comunión unos con otros. Que Dios nos ayude a perseverar, no solo este año, sino por siempre, mientras estemos en esta tierra, en la comunión unos con otros. Algunos creían que la comunión era, bueno, tomaban el vino y tomaban el pancito y tomaban la comunión. No, común unión. Yo no me uno a un pan ni me uno a un pedazo, a un chin de vino. Yo me uno a mi hermano por el vínculo del Espíritu en Cristo, por medio de la fe, por medio de la paz, por medio del amor, por medio de sociabilizar, por medio de unirnos. Amén. Diga común unión. Común unión con Cristo, común unión los unos con los otros. Tercera cosa era que perseveraban en el partimiento del pan. ¿Y esto qué quiere decir? Esto no solamente que comían juntos, y comían juntos porque el apóstol Pablo lo dice en Corintios, que ellos comían juntos, hacían cenas y comían. Pero esto no quiere decir solamente que el partimiento del pan, esto significa que había un suministro del cuerpo. El pan, que es Cristo, estaba impartido en el cuerpo, y como le mencionaba ahorita, en cada reunión cada uno traía lo que recibía, y por eso entonces dice que participaban del partimiento del pan de Cristo como vida, de la palabra. A uno le da la palabra de profecía, a otro palabra de ciencia, a otro palabra de sabiduría, como dice Primera de Corintios capítulo 12. A uno se le da una palabra profética, a otro se le da una palabra de exhortación, y dice Pablo, y cada uno trae. Diga, cada uno trae. Diga, el pan se partió. Es algo profético, hermano. Cristo está impartido en nosotros. ¿Alguien tiene el pan de vida? Y ellos participaban del partimiento del pan. Así que Albi tiene una medida del pan que debe de impartirme a mí. Y Gloria tiene una medida del pan que se le impartió a ella, que ella debe de impartirle a Perla. ¿Alguien dice amén? Entonces cada uno tiene una medida del pan, tiene una medida de vida, tiene un suministro del Espíritu. Y cuando nos juntamos en la reunión de los santos, participamos del partimiento del pan. Dile al que está a tu lado, dame la medida del pan, dame tu porción. No era uno así como este método que viene uno y parte el pan. No, partimiento del pan entre todos. Aleluya, que Dios nos ayude. Y perseveraban en la oración. Amén. Diga, perseverar. ¿En qué? Diga conmigo. En la enseñanza apostólica, en la comunión. ¿En qué más? En el partimiento del pan. Que desde hoy usted se proponga recibir ese pan y partir ese pan y compartir ese pan, que es Cristo, su palabra y su vida. Y también ellos perseveraban en la oración. Nosotros queremos llegar a la oración sin pasar por este proceso. Si no hay enseñanza, no hay oración adecuada. Si no hay comunión unos con otros, yo no voy a reunirme para orar con nadie, porque yo oro solo en mi casa y Dios me oye. Levante la mano y diga aleluya. Porque yo tengo que orar en grupo, que en dos, que en tres. Porque tenemos que tener comunión uno con otro. ¿Está conmigo? Porque yo tengo que ir a una reunión, porque yo tengo que ir a un servicio, porque yo tengo que ir a un discipulado, porque la Biblia dice, y el orden apostólico, el diseño apostólico muestra que ese fue lo que el Espíritu Santo inspiró para la iglesia de Cristo en la tierra, no solo allá, sino también aquí. Debemos de perseverar en la comunión. Y debemos de nosotros participar en el partimiento del pan. Que cuando se esté impartiendo el pan de la enseñanza, el pan de la palabra, estemos ahí tomando nuestra porción, pero que también nosotros compartamos la porción que se nos ha compartido relativamente. Y entonces vamos a poder orar con entendimiento. Que el Señor nos ayude a estar firme en la fe. Estar firme, a no ser movido, a no ser movible, a no ser una caña por el viento. Que nosotros entendamos que el proceso es para
perfeccionarnos, afirmarnos, establecernos. No es para destruirnos. Que cuando usted termine esa prueba y cierre ese capítulo de su vida, dice, wow, el Señor me enseñó, el Señor me fortaleció, el Señor me estableció, el Señor me perfeccionó en esta área. No me voy a justificar, no me voy a victimizar, porque el trato de Dios es conmigo, es con cada uno de nosotros.